Dentro de la salud se contemplan numerosas áreas de estudio, cada una encargándose de un aspecto diferente de lo que conlleva esta. En el caso de la epidemiología, esta tiene como objetivo el describir y explicar la dinámica de la salud poblacional, identificándose los elementos que la componen y las fuerzas que la determinan, a fin de evitar el curso de su desarrollo natural. Esta rama del conocimiento, tal como se ha analizado anteriormente, conlleva el establecimiento de relaciones entre varias clases de variables y medidas, entre ellas la mortalidad y la morbilidad. Por un lado, la mortalidad expresa la magnitud con la que se presenta la muerte por una enfermedad en una población en un momento determinado, mientras que la morbilidad mide la frecuencia con la que se presenta una enfermedad en un tiempo y espacio determinados, siendo ambas de estas medidas el tema central de la exposición presente, analizándose la morbilidad y la mortalidad actual en el mundo, México y Sonora. Esto con el fin de informar al personal sanitario acerca de las situaciones de salud actuales, fomentando un sentimiento de urgencia para la participación de profesionales médicos en las áreas de salud más necesitadas. En las últimas actualizaciones sobre la morbilidad mundial, se ha identificado que las principales causas de enfermedad incluyen la cardiopatía isquémica, la cual es una afección del corazón causada por la reducción del flujo sanguíneo al músculo cardíaco. Esto debido a la acumulación de una placa aterosclerótica en las arterias coronarias, con una prevalencia de 7.354 casos por cada 100.000 habitantes en 2022. A esto le siguen las infecciones de las vías respiratorias bajas, como una neumonía o una bronquitis, que afectan los pulmones y las vías respiratorias en sí, con 6.295 casos por 100.000 habitantes, igual en el 2022. Además, el accidente cerebrovascular, que ocurre cuando el suministro de sangre al cerebro se interrumpe, ya sea debido por un bloqueo en una arteria o una ruptura de un vaso sanguíneo, se registraron 110 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, es importante destacar que la prevalencia de enfermedades como la pulmonar obstructiva crónica, el cual se caracteriza por dificultad para respirar y obstrucción del flujo de aire, se mantiene en 640 casos por cada 100.000 habitantes desde el 2019. Estos datos subrayan la necesidad de abordar estas enfermedades de manera efectiva para mejorar la salud global. De acuerdo con un reporte de la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades crónicas se han mantenido como una de las mayores causas de morbilidad y mortalidad, aumentando su impacto en las últimas 2 décadas. Las 4 enfermedades de mayor impacto incluyen enfermedades cardiovasculares con 17.9 millones de muertes, cáncer con 9.3 millones de muertes, enfermedades respiratorias crónicas con 4.1 millones de muertes y diabetes con 2 millones de muertes. En conjunto, dichas condiciones causaron cerca de 33.3 millones de muertes en 2019, existiendo un aumento del 28% de la mortalidad comparada con el año 2000. Respecto a la mortalidad materna y neonatal, hubo un descenso considerable en los últimos años. Entre 2000 y 2015, la tasa de reducción anual de la mortalidad materna fue del 2.7%, bajando a menos 0.04% entre 2016 y 2020, indicando un estancamiento del progreso. En el caso de la mortalidad de menores de 5 años, la tasa se redujo de 4% durante la primera década de 2000 a 2009 a 2.7% durante la segunda década, de 2010 a 2021. Finalmente, la tasa de reducción anual de la mortalidad en neonatos se redujo de 3.2% a 2.2% de la primera a la segunda década. De forma que a pesar de haber una reducción considerable respecto a otros siglos, en las últimas décadas se ha dado un estancamiento de las medidas de reducción de la mortalidad neonatal y materna, siendo este retraso especialmente pronunciado a partir de 2015. La morbilidad nos ayuda a comprender cuántas personas están afectadas por enfermedades en una población específica. Según el Anuario de Morbilidad de la Secretaría de Salud en 2022, hay 5 principales causas de morbilidad, en la cual destacan las enfermedades infecciosas obteniendo los primeros 3 lugares. Las infecciones respiratorias agudas fueron el tipo de enfermedades más común en México en 2022. Este año se estimó un total de cerca de 16 millones de casos de este tipo de dolencia en el país. Las infecciones de vías urinarias y las intestinales representaron el segundo y tercer tipo de padecimiento más habitual en la población mexicana, con más de 3 millones de casos, estimados ambos casos. Teniendo en cuenta que el COVID-19 tuvo 3.195.409 casos, la tasa por 1.000 habitantes fue de 25.35% y finalmente el quinto lugar en padecimientos
fue ocasionado por úlceras, gastritis y duodenitis, que esta es la inflamación del duodeno. Tuvo 916.629 casos. La tasa por 1.000 habitantes fue de 7.29%. En el apartado de mortalidad en México, según el Anuario de Mortalidad del año 2022 de la Secretaría de la Salud, las principales 10 causas de defunción presentadas por mexicanos son: número 1, enfermedades del corazón, con 198.381 muertes; número 2, la diabetes mellitus, con 114.744 muertes; número 3, tumores malignos, con 89.303 muertes; número 4, enfermedades del hígado, con 40.920 muertes; número 5, el COVID-19, con 38.289 muertes; número 6, enfermedades cerebrovasculares, con 35.798 muertes; número 7, accidentes, con 35.780 muertes; número 8, la neumonía e influenza, con 32.561 muertes; número 9, las agresiones, como bien pueden ser homicidios, con 29.199 muertes; y número 10, el EPOC, con 18.420 muertes, con un total de defunciones en México en el año 2022 por estas 10 causas, teniendo 633.395 defunciones a nivel nacional. En el siguiente apartado de mortalidad fetal en México, desde el año 1998, conforme el paso de los años, se ha denotado un descenso crónico y progresivo en las defunciones fetales, hasta el año 2018, que tuvo un ligero incremento en la mortalidad fetal, para posteriormente volver a tener un incremento mayormente notorio en el año 2022, teniendo en cuenta en el año 1998 un total de 28.097 defunciones y en 2022 un total de 25.026 defunciones. En cuanto a la morbilidad en Sonora, según el Anuario de Morbilidad del 2022 de la Secretaría de Salud, las principales patologías presentadas por los sonorenses son, en primer lugar, las infecciones respiratorias agudas, con 382.095 casos, teniendo de esta manera una tasa del 12%. En segundo lugar, encontramos al COVID-19 con 74.949 casos. En tercero, a las infecciones intestinales con 70.689 casos. Y en cuarto, a las infecciones de vías urinarias con 70.542 casos. Estas tres patologías representan el 2% de la tasa de morbilidad en Sonora. Por último, también tenemos a la gingivitis y a la obesidad con menos del 0.8% de la tasa de morbilidad. Es importante decir que la población que reporta más casos de estas patologías son los adultos de 25 a 44 años de edad. Esto se debe a que son la población de mayor número en el estado de Sonora. Mortalidad. Las principales causas de muerte en Sonora son, de primera instancia, enfermedades de corazón, seguido de tumores malignos, diabetes mellitus, agresiones, influenza y neumonía. Por último, COVID-19. En el 2022, el número de defunciones generales en México se situó en torno a los 87.700. Durante el mismo año, el número de muertes en Sonora alcanzó los 21.721 fallecimientos, siendo las enfermedades del corazón la principal causa de muerte en dicho estado mexicano, con 5.270 muertes. Para concluir, es importante decir que el presente video ha proporcionado una visión clara de la situación de salud que enfrentamos en la actualidad. Los datos presentados han revelado un aumento preocupante en la mortalidad a nivel mundial en comparación con el año 2000, lo que destaca la necesidad de abordar urgentemente los desafíos de salud pública a nivel global. En el caso específico de México y Sonora, las infecciones respiratorias agudas han emergido como la principal patología en el año 2022, lo que sugiere la importancia de fortalecer las medidas preventivas y de tratamiento en este ámbito. Además, las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos se perfilan como las principales causas de mortalidad tanto a nivel nacional como en el estado de Sonora, subrayando así la importancia de la atención y el manejo de estas condiciones crónicas. Esta información proporciona una base sólida para el personal sanitario,
cumpliendo con el objetivo, ya que permite que estos comprendan mejor las tendencias actuales en salud y adoptar estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento de manera más efectiva.